32 y ya está con nosotros don Jorge Rivera Staff, secretario de Energía de la administración del presidente Cortizo. Don Jorge Rivera, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, Flor, Gonzalo, a Leonardo, a todo el equipo, saludos. Bueno, muy contento como siempre de tener la oportunidad de conversar con ustedes. Óigame, Jorge, la gente que está vinculada al sector de la energía, tengo que decirlo, hablan bien de su gestión. Toda la gente que está vinculada al sector dice, no, mira, el asunto ha funcionado bien, se ha avanzado en muchas cosas y algunos hasta me dicen, se ha avanzado a una velocidad que yo pensé que no se iba a avanzar. Pero me da la impresión, don Jorge Rivera, que hay un eslabón que está haciendo falta en esa cadena. Y me refiero a la comunicación y o información que recibimos entonces los consumidores. Y los expertos panameños y los expertos extranjeros ya han dicho el fenómeno del Niño es un hecho y hay que prepararse. A eso se suma ahora este calor insoportable que hay en Panamá y en buena parte del mundo. Obviamente, esta clase de calor, más demanda de energía. Dice Flor que la electricidad ha subido. Yo le digo, cuidado que a lo mejor estás consumiendo más energía y no es que te ha subido. Hay quienes dicen que sí ha subido. ¿Cómo nos estamos preparando como país para enfrentar esta situación? Porque tengo claro que si no llueve constantemente, los ríos no van a tener el caudal necesario, los embalses no van a llegar al nivel necesario, nos genera problemas para la generación de energía, nos genera problemas para la generación de agua potable. Cuando eso ocurre, si la energía hidráulica no es suficiente, hay que prender las plantas térmicas. ¿Cómo nos estamos preparando? Gracias, Edwin. Yo creo que, mira, para dar un poquito de contexto, y creo que es importante siempre rescatar ese balance que debemos tener en el ejercicio gubernamental y en un rol de la Secretaría como formulador de políticas públicas, ¿no? Porque recordamos que en el sector, además de nosotros, está el regulador sectorial en electricidad, que es la SED, están las prestadoras, está la Oficina de Electrificación Rural, que es la que se encarga de llevar los proyectos de electrificación en áreas rurales, etcétera. Sin embargo, pues hay que tener siempre el balance entre el largo plazo y el corto plazo y la atención de las coyunturas y las cosas que van surgiendo. Nosotros, como hemos comentado anteriormente, llevamos adelante una que se denomina la Agenda de Transición Energética, que busca, pues sí, descarbonizar, digitalizar, democratizar sobre todo el sector de electricidad, energía en general y electricidad en particular. Y ahí están pues las estrategias que hemos aprobado, que estamos implementando. Si quiere, lo comentamos un poquito en otra pregunta, pero remitiéndome a la coyuntura del fenómeno del Niño, que en este caso estamos ya viendo que sería la primera vez que estaríamos enfrentando el impacto de un fenómeno del Niño en el mundo, al que hay que añadirle los primeros síntomas o señales del calentamiento global, ¿no? Entonces, esto es algo que es la primera vez que realmente se tiene. Sin embargo, les puedo comentar que el sector energía tenemos un plan de gestión, y de evaluación en este momento y monitoreo de las proyecciones del impacto del fenómeno del Niño frente al sector eléctrico. En este caso, ayer tuvimos la segunda reunión en la presidencia, lo estamos haciendo en la presidencia interinstitucional, estamos viendo esas proyecciones en base a los datos que nos da el Instituto de Meteorología. Claro, son proyecciones, no son pronósticos per se, porque puede pasar muchas cosas de aquella, pero con lo que tenemos estamos pues preparados. Tenemos una serie de medidas, las hemos, digamos, dividido en dos grandes áreas. Hay una serie de medidas que se pueden tomar desde la oferta de energía eléctrica, las generadoras, etcétera, y hay otras medidas que se pueden tomar desde la demanda de energía eléctrica. Entonces, las estamos
estructurando, y como decía, es un trabajo en equipo que estamos llevando adelante, pero por ahora no se ve, digamos, una bandera roja todavía en el horizonte, ¿no? El momento crítico, como es usual, se va a profundizar o se podría exacerbar, serían los meses de abril, de mayo y de junio del próximo año. Por ahora, aunque en este momento, de hecho, no está lloviendo, está lloviendo por debajo, las precipitaciones están siendo por debajo del histórico. Para estos meses del año está lloviendo y se proyecta que siga lloviendo de aquí a fin de año y bueno, ya el verano por sus propias características. Entonces, nos estamos preparando básicamente ya, por ejemplo, el Centro Nacional de Despacho, que es el operador del sistema eléctrico, hace alrededor de mes y medio estableció una limitación de exportación de energía de Panamá, ¿verdad? Para ir guardando esa energía aquí en nuestro país. Está haciendo una serie de ajustes, por ejemplo, en unos mantenimientos que se tienen programados. Recordemos que estos son grandes infraestructuras, que los mantenimientos se planifican muchos meses antes. Bueno, ya hay un programa de mantenimiento de aquí al próximo año y en función de las fechas en que pudiera esos mantenimientos se pueden mover o hacia adelante o hacia atrás para tener esa disponibilidad de esas plantas en los momentos, digamos, más que pudieran ser más críticos. Pero por ahora no hay bandera roja levantada. Tenemos, eso sí, la bandera amarilla y le estamos dando monitoreo mes a mes al avance de las proyecciones. Pero, Jorge, hace varios años, yo soy muy desmemoriado, pero sé que hace varios años, no me acuerdo qué tipo de crisis hubo, y el gobierno de aquel momento, que no me acuerdo cuál era, dispuso, por ejemplo, porque no me acuerdo cuál era el tema, bajar los aranceles de importación de plantas auxiliares. Y todos estos edificios comerciales que hay de oficinas, de almacenes, incluso de PHs, todo el mundo aprovechó que los precios de plantas generadoras bajaron y todo el que pudo comprar su planta auxiliar para un poquito. Eran apagones programados, me acuerdo. Y cuando yo le pregunto a Jorge Rivera cuánto nos estamos preparando, es que si bien es cierto, por ejemplo, que el tema de paneles solares sí es verdad que ha ido bajando el precio, desde que se empezó a hablar de esto, a lo que tú cotizas hoy, que cotizabas en aquella época, te das cuenta que sí ha bajado notablemente el precio. Pero la pregunta es, ¿puede eso bajar más? Y digo, se puede bajar más no desde el punto de oferta y demanda, sino puede bajar más en cuanto a si hay una estrategia o una política del gobierno para que eso baje más de precio y sea más accesible. Sí, mira, yo creo que es importante también cómo aprovechamos la tecnología, ¿no? Esas ocasiones anteriores donde tuvimos también el riesgo de déficit de energía en 2013, tuvimos un verano muy fuerte en el 2008 también. Por ejemplo, en aquel momento se planteó, y ese esquema está vigente todavía, de unos incentivos tarifarios para la gente que pusiera plantas de diésel, esas que usted menciona, ¿no? Y eso está vigente, lo tenemos ahí como una herramienta. Lo que nosotros quisiéramos, por ejemplo, si llegáramos a tener un tema de déficit, algunas medidas que tuviéramos extraordinarias que tomar, en vez de incentivar que la gente tenga plantas de diésel, lo que nos queremos incentivar es que tengan paneles solares, por ejemplo, ¿no? Esa es la tecnología hoy en día. Para incentivar el desarrollo de los paneles solares, tanto a nivel de techos de los clientes, como de las grandes plantas, digamos, por 10 megas, 14 megas, etcétera, de solar. Dentro de la agenda de transición, como le decía, hay varias estrategias. Bueno, hay una específica que se llama la Estrategia Nacional de Generación Distribuida, ¿no? Y esa estrategia tiene una serie de ejes, ¿verdad? Son 7 ejes, con 25 líneas de acción concretas de aquí al año 2030, con una meta, en la cual la meta en el escenario ambicioso, y le doy el ejemplo hoy en día, a la fecha, el dato está actualizado ayer, tenemos 81 megawatts instalados de techos solares en el país. Bueno, la meta del 2030 es tener 1.400 megawatts instalados de techos solares. Para bajar el precio, la verdad es que es muy difícil, nos pasa
Panamá no es productor de paneles solares, ni siquiera es ensamblador. De hecho, tenemos varias empresas que ya estamos acompañando para que haya ensamblaje de paneles solares en Panamá, que nos abarate un poco los costos. Sin embargo, pues el 90% del costo viene de la producción y el 85% de todos los paneles solares del mundo se fabrican en China. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo importante en este momento y lo que hemos identificado cuando hicimos el diagnóstico y la estrategia son dos cosas que nos permiten abaratar los costos que podemos incidir. Uno es la tramitología, ¿no? Con la validación que hicimos, el diagnóstico con los agentes, la gente que se dedica a esto todos los días, con los agentes, nos dijeron, la prioridad número uno de nosotros es la tramitología. Los bomberos, municipios y las empresas distribuidoras. Y en ese orden, les puedo decir, por ejemplo, que para los proyectos más chiquitos, identificamos estos proyectos de una casa o un pequeño local, etcétera. En algunos casos, el costo de los planos y de los permisos y de esta tramitología era mayor que el costo del panel solar, que del equipo. Y eso es completamente, no tiene ningún sentido. Entonces, ya hicimos un análisis, ya hicimos una propuesta de simplificación, nos apoyó un banco multilateral, y esa propuesta de simplificación, entonces lo que vamos a hacer ahora es digitalizarla para crear una ventanilla única digital, donde toda esta tramitología, estos permisos, ya identificamos que se están duplicando requisitos en algunos de estos esquemas, etcétera, para poder entonces de aquí a fin de año tener ya, digamos, esperamos una ventanilla digital, que eso va a potenciar muchísimo más la instalación. Sin embargo, también otro elemento importante es el financiamiento. Y lo que estamos haciendo es creando un Fondo Nacional de Transición Energética que va a tener una ventana de apoyo para este tipo de iniciativas, para reducir un poco también los costos. Y se lo resumo. Hoy en día, por ejemplo, ya tenemos bancos, varios bancos, ofreciendo productos específicos para paneles solares, que son básicamente un préstamo personal especializado con algunas tasas, etcétera, mejor. Pero está enfocado, y es la primera etapa, en los clientes que quieren instalar su panel solar en la casa. Sin embargo, para que esto se masifique realmente, el financiamiento a través de este fondo que estamos proponiendo crear, que lo estamos trabajando con el MEF, etcétera, es que el financiamiento vaya a las empresas que instalan los equipos. ¿Para qué? Para que esa empresa llegue donde usted y le diga, oiga, don Edwin, usted consume $150 al mes en su factura de luz, yo le puedo instalar un equipo de panel solar, no tiene que pagar nada en este momento, y a partir del primer mes que ya usted tiene el equipo instalado, ya no va a pagar $150 a la factura de la empresa distribuidora, usted va a quedar pagando $5 al mes, ¿no? Pero que la empresa pueda asumir el costo y luego se lo va cobrando del ahorro durante los meses. La mayoría de estas empresas, nada más para cerrar la idea, la mayoría de estas empresas son medianas empresas. Estas pequeñas y medianas empresas pueden asumir el costo, por ejemplo, de 1, 2, 3 o 4 clientes en este esquema, que ellos asumen el costo y después lo van recuperando con el ahorro del cliente. Pero necesitan músculo financiero. Entonces, hacia allá es que estamos orientando estos mecanismos de financiamiento, y por eso le digo, hay toda una estrategia, son 7 ejes: el de financiamiento, el de investigación y desarrollo, el de las normas regulatorias con el CONACEP, la parte de tramitología. Entonces, hemos ido viendo los resultados, ¿no? Así que yo diría que vamos en un camino importante, tenemos muchos retos por delante, sin embargo, pues las perspectivas son positivas, ¿no? Don Jorge, si bien la implementación de la producción de energía solar en Panamá es urgente y necesaria, a su vez la modificación de la legislación, del lineamiento que habla de la cantidad de generación de energía que se puede tener en el país, me refiero a la energía eólica, porque eso está subdividido por la cantidad de tipo de energía que se puede producir y se le puede insertar al sistema. A su vez que hace falta realizar mucha docencia sobre los beneficios, las desventajas y la necesidad de energía solar en el país. El tema es, lo que a mí me da vueltas en la cabeza ahora es, si a pesar de todo esto, y que obviamente los procesos pueden llegar a ser lentos, más lentos de lo que uno quisiera,
está en la agenda de la Secretaría de Energía y de todas las entidades y autoridades que ven el tema de la energía en el país, aumentar la tarifa eléctrica al consumidor. ¿Eso está en agenda? ¿Se está manejando? ¿Existe la posibilidad que se vaya a dar? Mira, Leonardo, yo creo que ahí me permite tocar dos puntos, ¿no? El primero, efectivamente, en la ley como tal, las limitaciones que hay es a la concentración empresarial en la generación, ¿no? Hay unos controles para el tema de competencias. No necesariamente es por tecnología de generación, es por la concentración de una empresa. Eso, lo que sí hay es una limitación, pero no en la ley, sino en la regulación de hacer esto para el tema de los paneles solares, de, bueno, cuánta potencia de paneles solares se puede instalar en cada área de concesión de la distribuidora. Eso se está trabajando, ellos lo están revisando, procedimientos, se dice que se revisa cada 2 años. Y nosotros en la estrategia que tenemos también tenemos unas propuestas para eso, ¿no? Para mejorar el entorno regulatorio para potenciar el uso de los paneles solares. Sin embargo, conectando un poco con el tema de comunicación rapidito, nosotros hace mes y medio, la Secretaría de Energía aprobó por primera vez una estrategia de comunicación integral, ¿no? Y esta estrategia de comunicación la publicamos, es de conocimiento público porque no es solamente para la Secretaría, es para el sector. Lo que estamos buscando no es difundir el trabajo que estamos haciendo, sino es una estrategia para incorporar a la ciudadanía a aprovechar estas oportunidades, ¿no? Identificamos muy claramente que hay una falta de información en la ciudadanía y ese rol lo tenemos que jugar nosotros, de llevar esa información de una forma adaptada a los diversos públicos, etcétera, y estamos empezando a implementarla. Y nuestra primera gran iniciativa dentro de esta estrategia de comunicación es que la transición energética sea el tema central del concurso nacional de oratoria este año, ¿no? Este es un tema que tiene mucha cobertura, ¿verdad? A nivel de, sobre todo de los jóvenes. Bueno, queremos a través de la voz de los jóvenes poder entonces divulgar lo que está pasando en el país y que la gente aproveche la oportunidad. Y cerrar la pregunta, pues realmente la tarifa eléctrica, como resultado de estas iniciativas, no debe subir, ¿no? No debe subir la tarifa eléctrica. Eso es Pero parte de dice los Flor análisis que hacemos. sube. Ya Bueno, subió, ya Claro, subió. pero Oscar. ahí don Jorge, yo sí me le quiero meter al rancho con lo siguiente. Y usted decía, todavía no hay banderas rojas, pero lo que estamos viendo en América Latina y lo que están diciendo los gobiernos es lo que usted mencionaba. El tema del fenómeno del Niño, esta ola de calor que se está viendo en el norte, está afectando. El planeta está hablando y tenemos que hacer algo ya para que más tarde no sea un problema. Usted dice, no hay banderas rojas, no hay de qué preocuparse. Yo, por lo que se ve en el planeta hoy en día, yo sí estaría preocupado. Y estaría preocupado porque por la ola de calor, el incremento de la energía se va a dar del consumo. Eso es tácito. La consulta es, ¿usted descarta por cómo vamos? Usted no tiene una bolita de cristal, pero por cómo vamos, cómo se está comportando el planeta Tierra, ¿es posible que podamos llegar a un tema de racionamiento? Mira, Gonzalo, yo creo que importante, yo lo que mencionamos es que no hay bandera roja, pero sí hay bandera amarilla. Y no quiere decir que no estamos preocupados, sí lo estamos haciendo. De hecho, por eso digo, ya tenemos 2 meses de estar revisando este tema en un equipo interinstitucional. Está Mi Ambiente, el Instituto de Meteorología, nosotros, la CEP, ETESA, etcétera, para ir revisando este tema. Las proyecciones que tenemos hasta el momento no prevén una situación de racionamiento. No lo prevén. Y te puedo comentar, no solamente a nivel del mundo, etcétera. Honduras hace un mes ya empezó racionamientos programados de 4 horas. Hace un mes. Claro. Estamos en el 2023. Nosotros no vemos eso por las características de nuestro propio sistema. Nosotros las simulaciones que hemos hecho, por ejemplo, es decir, bueno, ¿qué pasa si con estos datos que tenemos
nos aumenta el consumo de energía en 10% por el calor. En los meses de marzo, abril, aumenta la temperatura, la gente usa más aire acondicionado. Bueno, vamos a meterle una sensibilidad, vamos a aumentar 5 o 10% el consumo de energía. ¿Cómo quedamos como el sistema? El sistema está aguantando bien con las condiciones que tenemos hasta el momento. Por eso estamos revisándolo mes a mes y ya estamos preparando algunas medidas que se pudieran implementar de forma rápida. Yo creo que de aquí a los próximos 2 o 3 meses vamos a tener un panorama mucho más claro y nos va a permitir adelantarnos. Entonces, yo no diría que hay banderas rojas, sí hay una bandera amarilla, por supuesto. Digo, es el sector, y yo creo que hay que hacer el balance. El sector de electricidad, en el sector eléctrico tenemos una ventaja con relación al uso del agua, que es la principal incidencia del fenómeno Niño en nuestro caso, porque nosotros tenemos una matriz energética diversificada. Nosotros, aparte del agua, tenemos sol, tenemos viento, tenemos gas natural, ¿verdad?, que nos permite gestionar esto. En el caso, por ejemplo, del Canal de Panamá, si no hay agua, no hay sustituto. En el caso de la actividad agropecuaria, si no hay agua, no hay sustituto. No se puede diversificar ese recurso. En el caso nuestro, tenemos esa oportunidad de hacerlo y que lo importante además es que lo estamos viendo con tiempo. Así que por ahora no vemos una situación de razonamiento. Y te cuento, el sistema eléctrico ya tiene un protocolo, ya tiene algo que se conoce como metodología de detalle, de alerta temprana por razonamiento. Y tiene una serie de pasos que ya los primeros los cumplimos con esta limitación de las exportaciones. Eso ya hay un librito, hay un manual, ¿verdad?, de cómo se maneja, cómo se va a ir trabajando el proceso, y de hecho lo estamos revisando con los agentes, etcétera, a ver qué otras cosas podemos hacer, precisamente por lo que te comenté al principio, González, que este fenómeno del Niño va a ser el primer fenómeno del Niño en el cual además vamos a tener el impacto del cambio climático. Entonces va a haber un territorio inexplorado y tenemos que estar preparados para eso. Ahora, Pero, va pasando. pero Adelante. Flor, Sí. ¿ha subido la energía, el costo? ¿O no? Sí, ha subido enormemente, don Jorge. Bueno, Seguimos el gasto sigue siendo lo mismo, no hay nada diferente en mi casa y en la casa de mucha gente. Y aquí casualmente le iba a hacer algunas consultas de gente que está preocupada por ese tema. Hay que ir a presentar reclamos. Y este ha sido el mes de los reclamos. efectivamente, ¿no? Yo creo que ese es un tema que genera mucha noticia y mucha reverberación, ¿no?, mediática. El tema primero, por supuesto, de los recibos, las tarifas, etcétera, y por supuesto también el de la calidad, ¿no?, de las interrupciones, sobre todo en el área oeste del Panamá Oeste, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros estamos trabajando ahí, en ese caso. En el caso de los recibos, pues sí, hay que hacer el reclamo porque la tarifa eléctrica no ha subido. La tarifa eléctrica, las distribuidoras no la pueden cambiar. La tarifa eléctrica se ajusta cada 6 meses con una resolución de la ASEP. Y lo que aumentó, el ajuste que hubo de diciembre a junio de este año, fue realmente menos del 1%. Bueno, cualquier otro cambio. Por eso, entonces, hay que presentar los reclamos respectivos, y ahí estamos trabajando. De hecho, el regulador en este momento, mañana cierra una consulta pública que sometieron de los pliegos tarifarios. No voy a entrar en la parte técnica, pero bueno, los pliegos tarifarios se aprueban para un periodo de 4 años. Son como las bases de los costos, los ingresos, etcétera, eso sí se cambia cada 4 años, y luego cada 6 meses lo que se hace es que se ajusta en función de algunos cambios. Bueno, hasta mañana la SEP abrió a consulta pública esa propuesta de pliego tarifario para los próximos 3 o 4 años. Entonces, ahí se está también retroalimentando para poder mejorarlo. Pero la tarifa eléctrica no ha variado, la tarifa eléctrica no varía mes a mes. Mire, para tomar en cuenta los mensajes de los oyentes, aquí me dice un oyente, me fui de viaje 1 mes y ahora que regresé el recibo vino más caro, o sea, no hubo nadie en casa. Otro oyente le pregunta si la Secretaría de Energía está contemplando modificar el porcentaje de que reconoce la distribuidora por los excedentes generados por sistemas fotovoltaicos residenciales. Actualmente dice que solo reconocen el 25% y no al precio del spot. Sí, ahí rapidito, ¿no?
cuando esos casos que los vemos también nosotros, ¿no? Ahí se lo pasamos la información a CEBO, a las distribuidoras. En ese caso, la persona sale de viaje y al final me viene un recibo, eso realmente hay que revisarlo, ¿no? Hay que presentar el reclamo directamente tanto en la distribuidora y luego si se lo deniegan en hacer. Y en cuanto a los límites, efectivamente, ese es un tema regulatorio. Hay una limitación del tamaño de los paneles que uno puede poner versus lo que uno consume. Entonces, hoy en día uno puede tener un excedente de lo que uno consume hasta un 25%, es decir, uno puede inyectar hasta un 25% adicional al año y la red te lo tiene que retribuir. Te lo pagan 2 veces al año. Te hacen un reconocimiento, te hacen un crédito en tu factura eléctrica. De hecho, es uno de los mecanismos más avanzados de América Latina en estos mecanismos, que haya ese reconocimiento. Pero sí se está revisando ese 25% de limitación, porque la idea original, hasta el momento, era que las personas pusieran paneles solares para cubrir su consumo, no que pusieran paneles solares para hacer negocio, ¿no? De que, bueno, yo consumo 400 kWh al mes y voy a poner unos paneles solares porque tengo una gran casa o tengo un terreno y voy a poner un panel solar de 1 megawatt, ¿no? Entonces, pero eso se está revisando porque la tendencia que estamos viendo es precisamente darle más oportunidades a la gente, ¿no? Ese es el punto que yo no entiendo de nosotros los panameños y en este caso, pues, de la gestión pública. Vamos a hablar primero de la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá, el desarrollo inmobiliario del área metropolitana puntualmente, tanto los desarrolladores como los promotores, como los arquitectos, como todo esto que tiene que ver con la construcción, han apostado hacia arriba, a hacernos crecer de forma vertical, más que horizontal, ¿no? Entonces estamos rellenos de edificios, tanto de apartamentos como de oficinas. Imagen que objetivamente impresiona. Creo que decía Flores en estos días, ¿no? Uno va y viene en el avión, ya seas panameño, seas extranjero, claro que impresiona cuando vas llegando aquí y ves esa cantidad de edificios por todos lados. Ok. Pero yo no escucho que haya un plan, de, si hay N cantidad de edificios en el área metropolitana, ¿por qué no incentivamos a que toda esa N cantidad de edificios se le facilite meter paneles solares para el consumo propio? O hablemos, por ejemplo, los pH residenciales de las áreas comunes, para poner un caso, ¿no? Los ascensores, los pasillos. En los pH, o sea, cuando yo me asomo aquí por mi ventana, tengo que reconocer que cada vez veo más galeras o edificios comerciales poniendo paneles solares, pero edificios de apartamentos no. Sí, ahí evidentemente sí, Panamá tiene esta característica, ¿no? de construcción vertical y para habilitar la alternativa a lo que se consume, lo que se conoce como comunidades energéticas o autoconsumo comunitario, o también se le denomina pequeñas plantas virtuales de autoconsumo, hay que hacer cambios a la ley. Y ahí conecto con otro concepto que queríamos compartir. Nosotros, después de desarrollar, de formular y de estar implementando en este momento la agenda de transición energética, toda esta estrategia, movilidad eléctrica, eficiencia energética, paneles solares, almacenamiento, baterías, etcétera, estamos en un punto donde ya hemos identificado cuáles son los ajustes a la ley vigente que hay que hacer. Y estamos trabajando una propuesta de reforma a la ley, no solamente a la ley 6 del año 97, que es la ley marco de electricidad, sino también a otras leyes que hemos identificado para poder entonces incorporar estos cambios a nivel de la ley y evidentemente también a nivel regulatorio. Eso pues hay que hacer una validación técnica con el regulador, con los agentes del mercado. Ya tenemos planificado unas sesiones también de consulta con actores relevantes del país, con ONG, gremios, etcétera, para poder validar esta posibilidad. Pero uno de los puntos centrales es precisamente crear la figura por ley de lo que se conoce como prosumidor. El prosumidor, que ya no va a ser un consumidor nada más, ahora también va a ser productor. Por eso se llama así, productor y consumidor de energía, para otorgarle entonces una serie de derechos
y de características para potenciar esta figura a nivel legal, pero para eso hay que cambiar la ley y crear estas figuras de comunidades en los PH, etcétera, que hoy en día la ley todavía se quedó corta porque cuando se crearon no se habían contemplado estas iniciativas, pero lo tenemos contemplado para presentar los cambios que hacen. Le quiero preguntar ya una última cosa. ¿Hay alguna sanción para estas empresas si se comprueba, si se llega a comprobar que nos están cobrando de más a propósito? Así como los sancionan porque no están bien sus sistemas y la electricidad te va a cada rato, por lo menos en el oeste y en otros puntos. ¿Hay una sanción también para esto? Sí. Eso está contemplado, perdón, en el reglamento de distribución y comercialización. Ese reglamento es una norma que aprobó y que aprueba ACEP. Y en esa norma hay normas de calidad técnica del servicio, lo que conocemos como las interrupciones o las fluctuaciones de energía, y también hay unas normas de calidad comercial, donde están pues, los tiempos de respuesta cuando hay una interrupción, los tiempos de respuesta a los reclamos que se presentan, las inconsistencias en las facturaciones, los reclamos en los medidores, ¿verdad? Porque también hay muchos reclamos en cuanto al medidor, de que se haga la lectura del medidor o que se retire el medidor y se vaya a verificar esa calibración. Todo eso hay unos indicadores que tienen que cumplir y se incumplen, se les sanciona por parte de Este sería un buen momento para que estén atentos, sobre todo con el tema del aumento en el costo de la electricidad, porque sí está pasando en muchas casas. Flor, a ver, don Jorge, yo tengo dos preguntas. La primera es muy sencilla de contestar, pero es para aclarar un número que no lo tengo en mi cabeza porque hay diferentes informaciones. El porcentaje de energía térmica que se genera en Panamá, porcentaje, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, en el año 2021 y 2022 fue 20%. El 80% vino de fuentes renovables. Perfecto, 20%. Muy bien, gracias por la aclaratoria. Ahora voy a un tema que a mí me genera ruido y que pudiese ser una solución no solo para nosotros, sino también para Colombia. El tema de la interconexión eléctrica con Colombia, que ha quedado en el limbo, a pesar de que sé que ha habido reuniones. Pero usted sabe que la cosa en Colombia, digamos que no está estable políticamente. Acaba de salir Irene Vélez, ministra de Energía y Minas. Hace 2 meses había salido su viceministra. Digamos que la cosa en ese ministerio no está bien y no le ha ido nada bien al gobierno Petro con ese ministerio, precisamente que es el encargado de establecer la conexión o comunicación con Panamá con respecto a la interconexión eléctrica. Al día de hoy, esa interconexión eléctrica, ese plan que se tenía desde hace ya algunos años, ¿cómo va? Buena pregunta, Gonzalo. Mira, tanto en el caso de la interconexión con Colombia como en la interconexión con Centroamérica, que esa sí ya es una realidad desde hace ya varias décadas, si yo me gusta usar mucho el símil. Si nosotros tuviéramos que hacer un cronograma, un project, como le dicen los ingenieros, de los procesos de integración, de los hitos, no se miden en años, se miden en décadas, ¿no? Porque son procesos que toman tiempo. En el caso de la interconexión con Colombia, eso no se ha detenido. Hay un plan de trabajo que se está desarrollando en 3 frentes. El primer frente es el regulatorio financiero, bueno, cómo la regulación habilita los ingresos para poder construir la planta. Está el frente técnico, que es, bueno, las torres, los cables, etcétera, porque además este proyecto tiene un componente innovador en América Latina porque tiene un tramo submarino. Que viene la interconexión realmente entre Panamá y Colombia es vía marina por el Mar Caribe. No es por el tapón del Darién, porque hay personas que creen en aquella opción que se manejó hace como 15 años, hace mucho tiempo se definió técnicamente. Bueno, eso está trabajando, se está caminando. Y tercero, pues, la parte, digamos, socioambiental, ¿no? del proyecto, tanto en Colombia como en Panamá. Eso está avanzando. Como le decía, hay un plan de trabajo que se están cumpliendo en los 3 frentes. Ya técnicamente tenemos diseñada la línea de transmisión. Se está entonces en un proceso en los próximos meses de tener una primera licitación de las subestaciones, tanto la de Colombia como la de Panamá, donde llegaría el cable submarino. Se está buscando los proveedores de este tipo, porque además es un proyecto no solamente por el cable submarino, técnicamente
es un proyecto en corriente directa, no en corriente alterna. Y eso, para no entrar técnicamente, porque eso lo manejan los ingenieros, pero tiene unas características muy particulares y no todo el mundo fabrica los componentes, los cables, etcétera, para este tipo de proyectos. Entonces, estamos avanzando. La parte, como te decía, regulatoria, los reguladores de ambos países están hablando. Nosotros hace año y medio establecimos una actualización del marco, digamos, de política, un acuerdo entre el Ministerio de Energía y nosotros en la Secretaría, e independientemente de las variaciones que haya en la administración del Ministerio de Energía en Colombia, o en el caso acá en la Secretaría de Energía, este plan de trabajo conjunto, y que además participan diversas instituciones, pues se debe llevar adelante más allá de los ajustes, ¿no? Políticos, de gobernanza, etcétera. Pero está avanzando. Esto podría estar en el 2025, arrancando si se cumplen los hitos que estamos esperando de aquí al próximo año. Don Jorge, rápidamente, el sistema de energía en Panamá se maneja en base a contratos de concesión, tanto la generación como la distribución. ¿Cuánto influyen estos contratos de concesión en el deseo, en la necesidad de que se haga una transformación o cambio a la energía solar, por ejemplo, pero para particulares y el Estado? Mira, los contratos de concesión de distribución y las licencias que se otorgan también para generación, básicamente son lo mismo. Es una autorización que te da el Estado a través de la SEP para prestar el servicio público, ya sea de generar, transmitir o distribuir energía. Son los instrumentos entre los cuales tú te habilitas para prestar un servicio. El Estado te delega, porque realmente el Estado se mantiene, de acuerdo a nuestra ley, se mantiene en todo momento como titular de la prestación del servicio. Lo que hace el Estado, y ahí me meto porque soy abogado y ese es mi mundo, el Estado lo que hace es que te delega la prestación del servicio. Entonces, pero los contratos de concesión y las licencias están sujetos a la regulación y a la legislación nacional. Entonces, te otorgan una serie de derechos, una serie de obligaciones, pero siempre sujetos a la legislación. Si hay cambios regulatorios o hay cambios a la ley que permiten introducir estas innovaciones que estamos planteando, pues los contratos de concesión o las licencias no son un elemento que tú puedas decir que no se puede porque mi contrato de concesión no lo planteó, o son dos abordajes diferentes, en dos planos diferentes, ¿no? Entonces, sí, los contratos de concesión y licencias no son el elemento que pudiera esgrimirse o esbozarse como una limitación para hacer cambios en el sector. Bueno, es un tema muy técnico, que lo es efectivamente, pero que al mismo tiempo es un tema que golpea directamente al bolsillo de las familias panameñas, ya sea por la ola de calor, ya sea por el fenómeno del Niño, ya sea por la temporada seca, ya sea porque llueve, ya sea porque no llueve, por lo que sea, impacta directamente al bolsillo de las familias panameñas, el consumo de energía eléctrica. Se siguen produciendo cambios, como lo ha dicho el secretario de Energía, tal vez no a la velocidad que quisiéramos, Jorge, porque esa es la realidad. O sea, la burocracia estatal, que no es un tema nada más de este gobierno, es un tema de todos los gobiernos. La burocracia, y usted mismo lo describió. Y yo le digo, porque ahora mismo yo estoy trancado. Ahora el municipio de Chame me pide permiso de construcción y permiso de ocupación. ¿Qué carajo? O sea, explícame esto. Permiso de construcción y permiso de ocupación para poner unos paneles solares. Entonces, no avanzamos. Y es algo que ya dentro de poco va a cumplir 1 año de trámite. Impresionante. Y ahí, don Edwin, casualmente eso es lo que le decía, ¿no? La idea es, sobre todo el reto principal son los municipios, porque son 71 a nivel nacional. Con los bomberos o con las distribuidoras, etcétera, podemos hablar, es un interlocutor o dos. Acá son 71. Ya hemos empezado entonces a trabajar esta plataforma para poder incorporar algunos municipios y que lo logremos incluso a nivel digital, que es lo que le decía que aquí a fin de año estamos presentando. Pero le doy un dato. Al mes de junio, o sea, hoy ya podemos conformar el dato de junio, este año hemos instalado 13 megawatts de techos solares, ¿no? Sacando el año 2022,
que fue el año récord, donde instalamos 16 megawatts en un año. En este año, en 6 meses, hemos instalado más techos solares en paneles que en todos los años atrás, en cualquiera de los otros años anteriores, en 6 meses. Esta actividad está creciendo 30% al año, cuando la economía está creciendo 5, 6, 7, bueno, esta actividad está creciendo 30% al año. Para que tengan una idea, ahora mismo estamos instalando 13 megas en 6 meses, en el año 2019 estamos instalando 7 megas al año, más que duplicado en 6 meses. Entonces, hay una tendencia, pudiéramos estar cerrando ese número, no solamente duplicando lo que llevamos en estos 6 meses, sino que pudiéramos estar multiplicándolo por 1.5 de aquí a fin de año, porque precisamente como estamos preparándonos para lo del fenómeno del Niño, estamos buscando maneras muy rápidas de incentivar más instalación de paneles solares antes del próximo verano, que nos sirvan también de colchón adicional para enfrentar el próximo verano y el Niño, ¿no? Pero hay buenas noticias. Yo creo que es importante. Hay mucho por hacer, como les decía, en el tema de tramitología, lo hemos identificado en el financiamiento para crear este fondo de apoyo de transición energética, pero sin duda alguna creo que lo importante es mantener el canal abierto de comunicación con los actores relevantes, como lo hemos hecho nosotros, con la gente que está en el día a día, Bueno. es la que vive esto realmente para poder impulsarlo, ¿no? Don Jorge Rivera Staff, gracias por darnos este tiempo y compartir esta información, muy amable. Gracias a ustedes, como siempre. Tengan buen día. Igual, 8:14 minutos. ¿Qué dice? ¿Va por el carro eléctrico? Vamos al cambio, es lo que tenemos. Melissa, ¿va por el carro eléctrico? No, vamos al cambio. ¿Todavía? No, todavía no. Va a esperar un rato. Un poquito Dios más. mío. Porque Este Gonzalo sí está en la fila. Gonzalo sí Yo está estoy en fila. la fila, yo estoy en la fila, señor. Ya acabo de No. terminar de pagar mi carrito, ya Yo no no. le debo plata al banco y así que me toca. Yo no me voy a poner en esa fila todavía. ¿Por la parte qué? del interés del crédito. Yo voy a esperar. Ay, Dios mío. Yo voy a esperar. Créame, yo voy a esperar. Pero déle chance, pero usted es más hacia China o más hacia ¿Ah? Alemania. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? No, bueno, que a lo mejor usted prefiere un BYD que un Bendito sea Dios. BMW. No, yo prefiero esperar. En tecnología, Gonzalo, esto no para de avanzar. A eso es lo que me refiero. Haga como César Kiamco, compres una bicicleta, un scooter y vaya en metro. Pero no puedo comer una scooter porque no hay aceras donde andar. Antonio va en scooter a todos lados. Antonio anda en scooter por todas Sí. partes. Pregúntele su Pregúntele experiencia. cuántas veces se persigna Antonio cuando se monta en ese scooter, ¿no? Yo no creo que muchas, porque el señor, usted cada vez que lo ve lleva el scooter en la mano. Y equipo. Elisa, tírale una pluma ahí a Leo. Flor, ¿pero qué pasa? ¿Qué, a usted no le gustaría andar por scooter, con scooter, Flor? Por su A área. mí me gustaría es más avanzar fácil. en el informativo